Todavía hoy nos ponen los pelos de punta los experimentos que los nazis llevaron a cabo con seres humanos. Varios de ellos estaban orientados a encontrar los mecanismos para controlar la mente de las personas. Lo que no todo el mundo sabe es que en los Estados Unidos se llevaron a cabo experiencias similares e incluso más tenebrosas. Una de ellas fue el proyecto MKUltra. La Segunda Guerra Mundial representó un cambio en la estrategia militar. Hasta ese entonces, nunca se le había dado tanta importancia al espionaje. Sucedió así porque los contendientes fueron conscientes del valor de la información contrastada, para planear así las tácticas de ataque. Asimismo, el propio Hitler probó que se podía controlar la mente humana y manipular a millones de personas a realizar acciones que en otras condiciones habrían rechazado. Por eso, al término de la confrontación, el tema de la obtención de información y la manipulación de la mente era una de las grandes preocupaciones en Estados Unidos. Así es como nace el proyecto. En su afán por controlar la mente de las personas, la CIA adelantó entonces el proyecto MKUltra. Este hizo crueles experimentos con seres humanos para hallar los puntos vulnerables de la mente y de esta manera controlar y manipular a las personas. Entonces, ¿qué fue el proyecto MKUltra? En realidad, es muy difícil saber con precisión en qué consistió el proyecto MKUltra. Cuando la prensa lo descubrió, a finales de los años 60 y parte de los 70, la CIA que dirigía el programa dio la orden de destruir todos los expedientes del mismo. Lo único que se pudo rescatar fue un pequeño grupo de documentos. A partir de esa base de datos tan pequeña, comenzó a construirse lo sucedido. Se añadió a esto un amplio número de testimonios de las víctimas. Sin embargo, en estricto sentido, nunca podrá saberse a ciencia cierta cómo se desarrolló el proyecto MKUltra. Este contenía 150 líneas de acción y solo se conocen a día de hoy 2 o 3. Sin embargo, lo poco que se sabe nos habla de experimentos con drogas psicoactivas y neurológicas, así como de otros métodos. Se aplicaron sobre miles de seres humanos, sin su consentimiento. El propósito era observar el efecto de dichas drogas sobre las personas, saber si las inducían a revelar lo que sabían o determinar si era posible cambiar su mente al antojo. Según los datos disponibles, los investigadores del proyecto MKUltra suministraron drogas como LSD de diferentes maneras y en distintas dosis para determinar de qué manera se comportaban las personas contaminadas. También se emplearon métodos como choques eléctricos y terapias de hipnosis. En los años 50, cuando comenzó el proyecto, se hablaba mucho del lavado de cerebro. Esto es, una especie de reprogramación de la mente a partir de esos tratamientos especiales. Además, también se sabe que la CIA ensayó los efectos de varias técnicas de tortura. A veces, dejaban a los voluntarios varios días sin dormir y mientras tanto les repetían mensajes subliminales sin cesar. Otras veces, aplicaban electroshocks sistemáticamente o medicamentos sintéticos de prueba en cantidades altas. Lo más execrable del proyecto MKUltra fue que engañaron a miles de personas para que participaran en él. Básicamente, consiguieron a sus conejillos de indias a través de dos métodos. El primero estaba dirigido a los hospitales psiquiátricos. En ellos, se les decía a los enfermos que se estaban enseñando nuevas terapias. Ninguno de los internos de estos hospitales fue informado de que se trataba de un experimento dirigido por la CIA y que entre los expertos que estaban a la cabeza había varios ex-nazis. De hecho, uno de los más activos colaboradores del proyecto MKUltra fue el psiquiatra Donald Ewen Cameron, quien resultó ser el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, así como el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y la canadiense. Los experimentos no solo se hicieron con enfermos mentales, sino también con miles de ciudadanos considerados normales. Los reclutaban en el ejército, universidades, hospitales públicos, prostíbulos, hospicios y en todas partes en realidad. A cambio de unos cuantos dólares, aceptaban formar parte de esas pruebas. Sin embargo, nunca se les informaba del propósito real. Muchos de ellos no sobrevivieron a los crueles experimentos, otros quedaron con daños permanentes.
El caso más publicitado fue el de Frank Olson en Estados Unidos. En Canadá, por su parte, el gobierno terminó indemnizando a cientos de personas para ahogar el escándalo. Lo sucedido se supo gracias a una investigación de prensa. Luego, en el Congreso de los Estados Unidos se conformó una comisión para indagar sobre los hechos. También se estructuró una comisión independiente. Al final, lograron que los documentos fueran desclasificados en 1973, y por eso la CIA dio la orden de destruir los archivos. Ya se ha mencionado anteriormente que el objetivo era crear una droga de la verdad perfecta, que sería utilizada en los interrogatorios. Pero además, habían otros objetivos del proyecto MKUltra. Estos objetivos eran hallar sustancias que propiciasen el pensamiento lógico y la impulsividad, hallar sustancias que incrementasen la eficiencia mental y la percepción. Otro era hallar sustancias que produjesen amnesia y confusión mental. Y por último, hallar sustancias que alterasen la personalidad, haciendo a la persona particularmente gestionable. Lo más triste es que este proyecto y todos sus subprogramas, que eran 149 en total, estuvieron asistidos por psicólogos que brindaban su ayuda a partir de la realización de entrevistas, la aplicación de test para evaluar los procesos psíquicos, la realización de análisis grafológicos o incluso diseñando algunos experimentos. De hecho, uno de los experimentos más inquietantes fue el desarrollado por el psiquiatra canadiense Ewen Cameron. En la década de los años 50, Cameron desarrolló un método para el tratamiento de los pacientes psicóticos, basado en lo que él llamó conducción psíquica. Después de presentar un protocolo de estudio en el año 1957 ante la Sociedad para la Investigación de Ecología Humana, la CIA decidió respaldar sus investigaciones sobre el comportamiento. El procedimiento en cuestión consistía en romper los patrones de conducta actuales del paciente por medio de una terapia electroconvulsiva particularmente intensa, y en algunas ocasiones con dosis repetidas de LSD. Vale puntualizar que en estas sesiones de terapia electroconvulsiva se llegó a usar un voltaje de 30 o 40 veces mayor al que era permitido con fines terapéuticos. Este procedimiento se continuaba con una intensa repetición, 16 horas diarias durante un periodo de 6 o hasta 7 días de mensajes grabados en cintas. En ciertos casos se llegaba a transmitir el mismo mensaje más de 250.000 veces, y en algunas ocasiones el paciente también era mantenido en una situación de aislamiento sensorial parcial. Todo este proceso tenía el objetivo de corregir la locura, eliminando los recuerdos existentes. El problema de este protocolo, además de sus evidentes procedimientos inhumanos, es que usualmente se utilizaba en personas que poseían problemas tan comunes como la ansiedad o la depresión postparto. La relación entre este procedimiento y el lavado de cerebro evidentemente fue obvia para la CIA, razón por la cual se le proporcionó a Cameron la suma de $60.000 de financiamiento. De hecho, 9 de los antiguos pacientes de Cameron entablaron una demanda contra la CIA en el año 1979. Uno de los casos más fuertes fue el de Rita Zimmerman, quien fue sometida a 30 terapias electroconvulsivas seguidas por 56 días de sueño inducido por barbitúricos y otras drogas. Durante el tiempo en el que se mantuvo en coma barbitúrico, esta paciente fue sometida a la repetición constante de grabaciones con declaraciones diversas. Después de la experiencia, Zimmerman quedó inconsciente y sufrió de graves episodios de amnesia. No obstante, todos los pacientes no fueron tan afortunados, ya que muchos sufrieron daño cerebral permanente. Por primera vez, este proyecto permitió tener a los agentes la posibilidad y habilidad para penetrar la mente de un individuo, incluso sin manipulación previa, y sin que éste lo notara. Desde entonces, nada de información ha sido revelada. Actualmente existe la evidencia de que estas tecnologías están ocultas y siguen funcionando. Están ocultas dentro de las iniciativas del nuevo orden mundial y su gobierno oculto. En un anuncio de 1995 se divulgó que las armas de NLD serían transferidas al área de aplicación de la ley. Esta operación conjunta, conocida como Operations Other Than War, abre la puerta para la milicia en un terreno civil. El objetivo de este proyecto era manipularnos y tener todo el conocimiento de nuestra mente y saber siempre lo que estábamos pensando en el proyecto MKUltra. Los primeros experimentos se realizaron a inicios de la década de los años 50. Así, instituciones médicas, carcelarias, universitarias o empresas farmacéuticas fueron financiadas por la CIA para que sus investigadores desarrollaran técnicas y drogas que ayudasen en el propósito del control mental de las personas.
ya que este proyecto estaba basado solamente en controlar y saber perfectamente lo que pensaban las personas. El fin del proyecto MKUltra fue la manipulación de la mente humana, con el fin de sacar información. El proyecto duró aproximadamente unos 10 años, hasta que fue dado a conocer por The New York Times en 1964. En la actualidad se dice que aún siguen funcionando, pero con otro nombre, y que hay muchos experimentos de distintos tipos, que algunos no los conocemos y muchos de ellos tampoco los llegaremos a conocer.